Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo, Sukuna, estoy dentro de Kasumigaoka Utaa. Auto Alex 002. Cuando un alma desconocida del mundo moderno se fusiona con Sukuna, un nuevo Sukuna se encuentra en el cuerpo de Kasumigaoka Utaa. Comparada con la era Heian, esta era moderna parece mucho más interesante con el auge de seres extraños como demonios y espíritus malignos. Armado con un sistema de recolectores, que otorga recompensas por cada colección, Sukuna aspira a superar su máximo potencial y divertirse. Se ha detectado que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico. Cuerpo de demonio. Recuperación confirmada de un objeto maldito de grado especial. Dedo de Sukuna. Recompensa. Energía maldita equivalente a un dedo. 10. Tienda de exorcismos. Está bien, ya basta de hablar en serio. Sukuna cambió repentinamente de tema y su tono se volvió alegre. Explicar todo eso me ha dejado la boca seca. Dame un trozo de esa cosa que se ve deliciosa. Se refería al pastel de mousse de chocolate. La boca de Utaa chasqueó los labios, su mirada fija en la exquisita imagen del postre impresa en el menú sobre la mesa. ¿Cómo vas a comer? Utaa tenía un mal presentimiento. Con la boca, claro, dijo Sukuna como si fuera algo natural. Date prisa. ¿Quieres que te toque la cara con la boca? No puedo garantizarte mis modales en la mesa entonces. El solo hecho de pensar en esa imagen le dio escalofríos en la espalda a Utaa. No tuvo más remedio que llamar al camarero y pedir un pastel de mousse de chocolate junto con otras bebidas y aperitivos. Cuando llegó el pastel, bajo las miradas sorprendidas de Erir y Megumi, una boca se abrió una vez más en el dorso de la mano derecha de Utaa. Sukuna controló la mano de Utaa, tomó un gran trozo de pastel con una cuchara y se lo llevó a la boca con el dorso de la mano. El sabor es pasable, pero es demasiado dulce. A los postres modernos les falta sabor. ¿No lo has oído? El mayor de los postres es no ser dulce. Criticó mientras comía, como si la pesada conversación sobre los espíritus malditos, los hechiceros del Jujutsu y sus destinos futuros nunca hubiera sucedido. Utaa observó su mano descontrolada y escuchó los comentarios quisquillosos de Sukuna sobre el pastel, mientras las venas de su frente casi estallaban. Si no fuera por el hecho de que este tipo los había salvado hace un momento, definitivamente se habría salpicado el café que tenía en la mano en la cara. Erir y Megumi observaron esta escena surrealista, sus expresiones cambiando del miedo y la conmoción a un lento entumecimiento, incluso con un dejo de aceptación absurda. Después de todo, en un mundo donde una boca podía crecer en una cara para hablar y otra podía abrirse en el dorso de una mano para comer pastel, parecía que ya nada extraño sería sorprendente. Abandonando la atmósfera opresiva del café, las tres chicas caminaron en silencio por la calle mientras las luces comenzaron a parpadear. Utaa insistió en acompañar a Erir y Megumi a casa primero. Después de experimentar la tragedia de Tomoya y el shock de ver su visión del mundo trastocada, ella realmente no podía sentirse cómoda dejándolos ir solos. Eriri todavía estaba algo fuera de sí, aferrándose fuertemente a Utaa como si fuera su única fuente de apoyo. Aunque ambos discutían todos los días, Eriri siempre había confiado en el carácter de Utaa y albergaba una admiración secreta por ella en el fondo. Megumi los siguió en silencio, su mirada recorriendo de vez en cuando los rincones oscuros con un dejo de vigilancia imperceptible. Justo al pasar por una esquina relativamente apartada, el paso de Eriri se ralentizó de repente. Su mirada se fijó en una tienda, un lugar pequeño y de aspecto antiguo, con una tela descolorida colgando en la entrada, con inscripciones como exorcismo, oración, talismanes espirituales. En el escaparate se exhibían campanillas de viento, rosarios y talismanes con formas extrañas.
Normalmente, Eriri se habría burlado de una tienda de aspecto tan místico, pero en ese momento, al carecer de cualquier sensación de seguridad, sintió como si estuviera aferrándose a una pajita que le salvaría la vida. Kasumigaoka, Kato, la voz de Eriri tembló ligeramente. ¿Deberíamos entrar a echar un vistazo? Quizás haya alguien aquí que sepa lo que hace y pueda ayudarnos a ahuyentar el mal o algo así. Se refería al miedo que persistía en su corazón y a las posibles amenazas invisibles. Megumi miró la tienda, luego a Utaa, y asintió suavemente. Sería bueno echar un vistazo. No hay nada de malo en averiguar más. Su racionalidad le decía que probablemente era inútil, pero en ese momento, valía la pena considerar cualquier intento que pudiera aportarle una sensación de seguridad. Utaa inicialmente quiso negarse. El mayor espíritu maligno residía en su propio cuerpo. Ir a un lugar así no sería como caer en una trampa. Pero al ver la mirada frágil, casi suplicante, de Eriri y la mirada inquisitiva en la mirada serena de Megumi, suspiró. De acuerdo, pero no te hagas muchas ilusiones. Los tres levantaron la tela y entraron. El interior estaba tenuemente iluminado y olía a incienso mezclado con papel viejo. Los estantes estaban repletos de diversos amuletos, cristales, huesos de animales y hierbas secas no identificables. Una anciana con un kimono oscuro, el rostro arrugado y la mirada algo nublada, estaba sentada tras el mostrador. Estaba encorvada, jugueteando con algo mientras murmuraba en voz baja y apagada, como si recitara un antiguo conjuro. Esta atmósfera inquietante sobresaltó a Eriri, quien inconscientemente agarró el brazo de Utaa. Megumi frunció el ceño ligeramente, observando con cautela su entorno. La anciana levantó la vista, observándolas con ojos que parecían incapaces de ver con claridad, y habló con voz ronca. Señoritas, ¿están aquí para orar por seguridad o para preguntar sobre el romance? Queremos ver si hay algo que pueda alejar el mal, respondió Eriri, armándose de valor. La mirada nublada de la anciana se movió mientras señalaba los estantes. Véanlo ustedes mismos. Talismanes, rosarios, péndulos, lo tenemos todo. La sinceridad da resultados. Utaa rechazó instintivamente tales cosas, pero para calmar a Eriri, fingió curiosear con indiferencia. Tomó un talismán de madera toscamente elaborado. Estaba frío al tacto, pero no percibió ningún poder especial. En ese momento, la voz perezosa pero un poco extraña de Sukuna resonó en su mente, interrumpiendo sus pensamientos. Oye, niña, deja de tocar esa basura. Mira la esquina a tu derecha. Esa caja de madera negra y polvorienta. Utaa se quedó atónito y subconscientemente miró en la dirección que indicó Sukuna. En el rincón más discreto del estante, había efectivamente una caja de madera negra, de estilo antiguo, del tamaño de la palma de la mano, cubierta de polvo y con el aspecto de no haber sido tocada en mucho tiempo. Ella dejó el talismán y, después de un momento de vacilación, extendió la mano y recogió la caja. La caja era ligera y no tenía adornos. Limpió el polvo con cuidado, y un latido leve e indescriptible emanó de su interior. Ella miró a la anciana detrás del mostrador, a quien no parecía importarle sus acciones, y continuó murmurando para sí misma. Tomando una respiración profunda, Utaa abrió la tapa con cuidado. Dentro, sobre terciopelo rojo oscuro, había un objeto. Una cosa marchita, retorcida y oscura que parecía obsidiana. Tenía aproximadamente la longitud de un dedo adulto, pero era excepcionalmente gruesa, con una punta demasiado afilada para ser humana. Emitía un aura antigua y siniestra. 11. Sukuna se recompone en el momento en que vio ese dedo, lo que Sukuna había dicho esa mañana pasó por la mente de Utaa como un rayo. ¿No fuiste tú quien me selló dentro de tu cuerpo? ¿Como si te hubieras tragado un dedo hecho a medida o algo así? Su corazón se encogió violentamente y un escalofrío le recorrió desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Tienes razón, pequeña. La voz de Sukuna intervino en el momento justo, con una sensación de calma reafirmante, e incluso un toque de nostalgia. Ese es mi dedo. Uno de mis 20 dedos esparcidos por el mundo. ¿20? Exclamó Utaa en su mente, sintiendo que su sentido común se trastocaba una vez más. Una persona solo tiene 2 manos y 10 dedos. ¿De dónde salieron los 20? HMPH. Sukuna dejó escapar un bufido desdeñoso. No me compares con los estándares de la gente común. Te lo dije, tengo 4 brazos. ¿Qué problema hay con 20 dedos? 4 brazos, 20 dedos. Utaa recordó la descripción de Ryomen Sukuna en las leyendas que había buscado. 2 caras y 4 brazos. Resultó que no era del todo una exageración.
Ella miró el dedo marchito en la caja, sintiendo las palpitantes fluctuaciones de poder dentro de él incluso mientras estaba sellado, y no pudo evitar chasquear la lengua con asombro. Un solo dedo había despertado la consciencia de Sukuna y le había otorgado el poder de matar fácilmente a un espíritu maldito. Si estuviera en su apogeo, Sukuna-san, ¿no estás en tu mejor momento ahora mismo?, preguntó tímidamente. Por supuesto que no. El tono de Sukuna era directo. Ahora mismo, estoy como mucho, 1/20 parte de mi nivel cuando estaba vivo. Después de todo, la mayor parte de mi poder y mi consciencia están sellados en estos dedos. 1/20 parte. Este número dejó a Uta sin palabras. 1/20 parte de su poder ya era aterradora. En su apogeo, Sukuna probablemente era como decían las leyendas. Un dios que caminaba sobre la tierra, el rey de las maldiciones que traía calamidades. Uta reprimió la tormenta en su corazón, manteniendo una expresión tranquila. Cerró la tapa, se dirigió al mostrador con la caja y le dijo a la anciana mística: «Abuela, me llevo esta caja». La anciana levantó sus ojos nublados y miró la caja negra que tenía en la mano. Pareció un poco sorprendida y preguntó con voz ronca: «¿Quieres esto? Lleva años aquí y nadie sabe para qué sirve. Si lo quieres, dame 5.000 yenes». Uta no regateó y pagó directamente. No quería complicaciones innecesarias. Al salir de la tienda de exorcismo, Eriri y Megumi miraron la caja en su mano con curiosidad. Eriri preguntó: «Kasumigaoka, ¿por qué compraste eso? La caja parece muy vieja». Uta respondió vagamente: «Nada, solo pensé que era un poco especial». En ese momento estaba más preocupada por otro asunto. De camino a acompañarlos a casa, Uta le preguntó a Sukuna con urgencia, pensativo: «Sukuna-san, ¿cómo uso este dedo? No es como si tuviera que comérmelo yo sola, ¿verdad?». Pensar en tragarse el dedo de un cadáver milenario le hacía sentir náuseas, incluso si la conciencia del dueño del dedo estaba viva en ese momento en su rostro. ¿Comer? Sukuna sonó como si hubiera escuchado algo extremadamente divertido, dejando escapar una explosión de risa malvada en su mente. «Ja ja ja. ¿En qué estás pensando, chica? Aunque en teoría es posible, con esa pinta que tienes, olvídalo. Solo necesitas sostenerlo en la mano». Uta finalmente respiró aliviada, pero entonces una sensación de estar siendo engañada se apoderó de su corazón y tuvo que contenerse para no mostrar enojo. Sacó el dedo de la caja y lo apretó con fuerza en la palma. El dedo estaba frío y duro, como una piedra extraña. En el momento en que su piel tocó el dedo, se produjo un cambio repentino. Sintió una picazón en la palma, como si algo se hubiera abierto y cerrado. Al bajar la vista, vio que la piel de su palma apretada se retorcía ligeramente, y una pequeña boca, similar a la de su rostro, brilló por un instante. El dedo de su palma había desaparecido. Casi al mismo tiempo, un aviso mecánico, frío y sin emociones, sonó simultáneamente en lo profundo de la conciencia de Sukuna. Se detectó que el anfitrión ha recolectado con éxito un objeto maldito de grado especial. El dedo de Sukuna. Valor de colección determinado. Extremadamente alto. Recompensa emitida. Expansión de dominio. Santuario malévolo. Se detectó que el host ya posee un dominio. Iniciando fusión de dominios, fusionando, Sukuna guardó un silencio inusual por un momento, luego dejó escapar un murmullo bajo, lleno de profunda sorpresa y diversión. Interesante. Retiro mi dedo, ¿y este sistema de mierda sigue dando una recompensa? Me estoy recomponiendo. La noche había envuelto completamente a Tokio y luces brillantes salpicaban la fría ciudad. Uta y Megumi acompañaron a Eriri, cuyas emociones aún estaban muy bajas, a su casa ubicada en una zona residencial tranquila y de alto nivel. Era una extraordinaria villa de estilo europeo, con un amplio patio cuidadosamente cuidado y elegantes portones de hierro forjado. Bajo la suave luz de la iluminación paisajística, parecía un castillo aislado, que emanaba un aire de riqueza y orden. Sin embargo, esta magnífica escena no pudo disipar ni lo más mínimo la pesadez y el escalofrío que persistían en los corazones de las tres chicas en ese momento. Justo cuando llegaron a la gran puerta tallada de la villa, antes de que Eriri pudiera sacar sus llaves, la puerta se abrió urgentemente desde adentro. Una cálida luz se derramó, iluminando a una mujer vestida con un sofisticado kimono tomesó de azul oscuro. Parecía tener apenas 30 años, con el mismo cabello rubio y rasgos exquisitos que Eriri, recogidos en dos coletas, aunque sus ojos estaban llenos de una ansiedad y una preocupación inconfundibles. Ella era la madre de Eriri, Sawamura Sayuri. De pie junto a Eriri, parecía más una hermana que una madre.
Eriri. La voz de Sayuri tembló levemente mientras daba un paso adelante y abrazaba fuertemente a su aturdida hija sin decir palabra. La abrazó con tanta fuerza que era como si quisiera atraerla hacia su propia sangre y sus huesos. Eriri, ¿estás bien? Mamá estaba muy preocupada. El inspector Megure ya me llamó para avisarme. Tomoya, ¿cómo pudo pasar algo así? Debiste estar aterrorizado, ¿verdad? Al sentir el familiar y cálido abrazo de su madre y percibir ese reconfortante y ligero perfume, la última fuerza que Eriri había conservado durante el camino finalmente se desvaneció. Hundió el rostro en el hombro de su madre. El miedo, la tristeza, la impotencia y el temor persistente que había reprimido todo el día se convirtieron en sollozos incontrolables y desgarradores, como una inundación que rompe una presa. Sus hombros se estremecieron violentamente y las lágrimas empaparon rápidamente la costosa tela del kimono de Sayuri. Mami, Tomoya, está muerto y había un monstruo, tan aterrador, fue realmente aterrador, sollozó incoherentemente, con la voz apagada y llena de desesperación. Sayuri sintió como si un puñal le retorciera el corazón. Simplemente abrazó a su hija con más fuerza, acariciando su espalda una y otra vez con una mano, tranquilizándola con una voz suave. Ya está bien, está bien. Estás en casa, mami está aquí, ya no hay nada que temer. 12. ¿Sayuri sabe sobre los espíritus malditos? La mirada de Sayuri pasó por encima del hombro tembloroso de Eriri para mirar a Uta y Megumi, quienes estaban detrás de ellas con expresiones igualmente exhaustas, pálidas y complejas. Sus ojos reflejaban profunda gratitud y sincera preocupación. Kasumi Gaoka-san, Kato-san, muchas gracias por traer de vuelta a Eriri. Hoy, ha sido un día muy duro para ustedes. Por favor, acepten mis condolencias. Su voz era baja y transmitía un dolor genuino por la vida que había transcurrido. Uta hizo una leve reverencia, con la voz un poco ronca. Sawamura-san, eres demasiado amable. Esto es lo que deberíamos haber hecho. Megumi también hizo una reverencia en silencio y dijo suavemente, hola, tía. Sayuri soltó suavemente a Eriri, pero su brazo seguía protegiendo el hombro de su hija. Con la otra mano, limpió las lágrimas del rostro de Eriri y luego les dirigió una sincera invitación a Uta y Megumi. Kasumi Gaoka-san, Kato-san, si no les importa, por favor, pasen a tomar asiento y un té caliente para calmar los nervios. Han pasado tantas cosas terribles hoy que no me siento cómoda dejándolas solas en casa. Por favor, denme la oportunidad de mostrarles mi gratitud y preocupación. Uta y Megumi se miraron, percibiendo el agotamiento y una pizca de vacilación en sus ojos. Estaban, sin duda, física y mentalmente agotadas y ansiaban descansar, pero tampoco querían interrumpir demasiado. Sin embargo, al ver la mirada suplicante en los ojos llorosos de Eriri y la actitud gentil pero firme de Sayuri que no admitía rechazo, los dos finalmente asintieron. Uta dijo suavemente, entonces, te molestaremos. Al entrar en la villa, una ola de calidez los recibió, formando un marcado contraste con el frío del exterior. La espaciosa sala de estar de techos altos estaba decorada con un lujo extremo, pero se sentía acogedora en todo momento. Obras de arte costosas, suaves alfombras hechas a mano y llamas virtuales saltarinas en la chimenea, quizás algún dispositivo de alta tecnología, se combinaban para crear una atmósfera relajante. Sayuri los condujo a sentarse en un cómodo sofá de cuero. Espere un momento, prepararé té caliente y bocadillos, dijo Sayuri, dándole una palmadita tranquilizadora en la mano a Eriri antes de salir de la sala. Eriri se acurrucó en la esquina del gran sofá, abrazada a un cojín de terciopelo. Sus sollozos fueron remitiendo poco a poco, pero sus ojos permanecieron hundidos y enrojecidos, claramente aún no recuperados del fuerte golpe y del miedo. Megumi se sentó tranquilamente a un lado, sosteniendo una taza de té con ambas manos para calentarlas. Su rostro, normalmente inexpresivo, ahora reflejaba preocupación y contemplación. Uta observó en silencio el ambiente excesivamente lujoso, pero los pensamientos caóticos en su mente eran como un mar en tormenta. La imagen de la trágica muerte de Tomoya, la horrible forma del espíritu maldito, la existencia de Sukuna, la aterradora verdad detrás del mundo, todo aquello pesaba sobre su corazón como una gran roca, haciéndole casi imposible respirar. En comparación con esa magnífica sala de estar, se sentía como un fantasma que hubiera regresado arrastrándose desde el borde del infierno, completamente fuera de lugar con todo lo que la rodeaba. Al poco rato, Sayuri regresó con una exquisita bandeja de plata para el té. En ella había 3 tazas de té negro humeante con un rico aroma a malta, así como varios platos de tentadoras galletas y macarrones caseros.
Colocó los refrigerios con cuidado en la mesa de centro frente a ellos. Vengan, tomen un poco de té caliente para calentarse y coman algo. Sayuri se sentó junto a Eriri y volvió a tomar la mano fría de su hija. Su mirada recorrió a Utaa y Megumi, y finalmente se posó en el rostro de Eriri. Su tono se tornó excepcionalmente serio y solemne. Eriri, acabas de decir que viste un monstruo afuera, ¿puedes decirme exactamente qué aspecto tenía? El cuerpo de Eriri se sacudió violentamente, como si hubiera regresado a ese momento aterrador. Asintió vigorosamente, con el miedo de nuevo en la mirada. Sí. En el techo de la casa de Tomoya, era verde grisáceo, con forma humana, pero no humana. Era viscoso, con una boca tan grande, babeante, era Kasumigaoka. Ella miró inconscientemente a Utaa, con los labios temblando, sin saber cómo describir la escena aún más surrealista e inexplicable que siguió. Los ojos y la boca que crecieron en el rostro de Utaa, y la fuerza invisible que instantáneamente cortó al monstruo en pedazos. El corazón de Utaa saltó instantáneamente a su garganta mientras esperaba tensamente la reacción de Sayuri. ¿Lo creería? ¿O pensaría que su hija había alucinado debido al shock excesivo? Sin embargo, la reacción de Sayuri superó las expectativas de Utaa y Megumi. No mostró ninguna expresión de duda, absurdo ni la creencia de que su hija fuera mentalmente inestable. En cambio, su rostro se tornó cada vez más solemne. Sayuri respiró hondo y exhaló lentamente, como si reprimiera la agitación que sentía en su interior. Acarició suavemente el dorso de la mano de Eriri y habló en voz baja y clara. Como era de esperar, era inevitable después de todo, dejarte entrar en contacto con ese mundo. Ella cogió su taza de té pero no bebió, sus dedos acariciaron lentamente la porcelana caliente como si extrajera coraje de ella, o tal vez organizara sus palabras increíblemente pesadas. Tras un momento de silencio, levantó la vista, recorriendo con la mirada a Utaa y Megumi antes de posarse en el rostro de Eriri, lleno de terror. Sus ojos rebosaban emociones complejas. Una profunda disculpa, un profundo dolor y la determinación de afrontar la realidad. La voz de Sayuri era suave, pero golpeó el corazón de todos como un martillo. Eriri, hay algunas cosas que que tu padre y yo te hemos estado ocultando. Nuestro mayor deseo era que crecieras despreocupada como una niña normal y feliz, disfrutando de tu juventud y tus aficiones, sin necesidad de conocer el lado oscuro de este mundo. Su tono transmitía una sincera culpa. Pero ahora parece que nuestras expectativas se han desvanecido. Evitarlo y ocultarlo ha perdido su sentido. Lo que viste hoy no fue una alucinación ni un delirio causado por el estrés mental. Es algo real que acecha en nuestra vida diaria. Hizo una pausa y pronunció el término con inconfundible claridad. Comúnmente se les llama espíritus malditos. Escuchar esta palabra dicha con tanta calma por una dama elegante y racional de la alta sociedad tenía una sensación de realidad y peso que era completamente diferente al tono burlón de Sukuna. Eriri se tapó la boca conmocionada, y los ojos de Megumi se abrieron ligeramente, mostrando una extraña y visible conmoción emocional. Incluso Utaa, quien ya había descubierto la verdad por Sukuna, sintió una conmoción y un escalofrío indescriptibles al escuchar a un anciano del mundo normal admitirlo tan directamente. Significaba que la anormalidad del mundo no era un accidente, sino una realidad tácitamente entendida y aceptada por ciertos círculos. 13. Convertirse en hechiceros de Jujutsu. Sayuri continuó explicando, su narrativa más sistemática y tranquila que la de Sukuna, con la visión de alguien con información privilegiada. Detrás de la fachada de nuestra vida cotidiana aparentemente pacífica y ordenada, siempre han existido entidades malditas nacidas de las emociones negativas humanas, como el miedo, el odio, los celos y la desesperación, que son espíritus malditos. Y el grupo de personas especiales que luchan contra estas maldiciones, encargados de exorcizarlas y de mantener apenas el equilibrio superficial, se llaman hechiceros Jujutsu. Ella ajustó ligeramente su postura sentada y continuó. Nuestra familia Sawamura, como una familia con cierta influencia en los círculos financieros y comerciales, se ha transmitido durante muchos años y sabe más o menos sobre la existencia del mundo Jujutsu. Incluso hemos tenido contactos muy superficiales, a distancia, con familias o facciones individuales en ámbitos muy limitados relacionados con fenómenos sobrenaturales. Pero se limitaron a eso. La expresión de Sayuri se tornó muy seria. Ese es un mundo cerrado, antiguo y extremadamente peligroso, completamente diferente de nuestra sociedad cotidiana. Está lleno de poderes incomprensibles y reglas crueles. Para una familia común y corriente como la nuestra, involucrarse a fondo no es diferente a jugar con fuego.
Por eso, optamos por mantener una distancia respetuosa y proteger a nuestra familia de esas sombras tanto como fuera posible. Miró a Eriri con cariño y angustia. De verdad esperaba que nunca necesitaras saber esto y que pudieras vivir bajo la luz del sol para siempre. Pero como ya lo has visto, significa que esa capa de protección podría haber fallado. De acuerdo con las reglas del mundo del Jujutsu, la gente común que vislumbra la verdad accidentalmente, suele tener su propia forma de manejar las cosas. Sayuri no dijo explícitamente cuál era la forma de manejar las cosas, pero combinado con las palabras anteriores de Sukuna, Utaa, Eriri y Megumi pudieron adivinar que se trataba de borrar recuerdos para devolverlos a la ignorancia o ser absorbidos por ese mundo peligroso debido a su singularidad. Mamá, ¿tú, ya lo sabías? La voz de Eriri transmitía una increíble sensación de agravio y un persistente temor a que la mantuvieran al margen. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sí, lo sabía. Tu padre también, admitió Sayuri con franqueza, con una mirada de impotencia en los ojos. Pero saberlo no significa que tengamos la capacidad de cambiarlo o resolverlo fácilmente. La existencia de espíritus malditos es una enfermedad crónica profundamente arraigada en la naturaleza humana. Mientras los humanos tengan emociones negativas, las maldiciones no desaparecerán. Lo que hacen los hechiceros de Jujutsu es simplemente tratar los síntomas. Permitirte entrar en contacto con esta oscuridad demasiado pronto solo te traería un miedo infinito y una sensación de desesperación impotente. Tu padre y yo solo queríamos mantenerte un cielo lo más limpio posible. Suspiró profundamente, con un rastro de cansancio en el rostro. Pero ahora, te has topado con esto, y ya no podemos fingir que lo ignoramos. Debemos afrontar esta realidad juntos. En ese momento, una voz masculina, profunda y magnética, que estaba fuera de lugar en la acogedora sala de estar, resonó de repente en el aire, con un dejo de broma perezosa y diversión condescendiente. Parece que me he ahorrado un poco de aliento. Ya que el padre ha decidido jugar con las cartas, es perfecto. En el reflejo de las pupilas repentinamente contraídas de Eriri y Sayuri, y bajo la mirada ligeramente congelada de Megumi, la piel de la mejilla izquierda de Utaa volvió a experimentar un escalofrío espeluznante. Aquellas dos tenues cicatrices emergieron y se expandieron claramente, y un ojo inyectado en sangre con una pupila carmesí, junto con una boca con una curva burlona en la esquina, apareció de repente. Monstruo. Ya salió. El rostro de Sayuri palideció al instante y, por reflejo, protegió firmemente a su hija tras ella. Pero, después de todo, era una matriarca de la alta sociedad con muchos antecedentes. Reprimió su horror interior y luchó por mantener la compostura, aunque su voz inevitablemente temblaba. ¿Qué clase de existencia eres? ¿Por qué estás en Kasumigaoka-san? Mamá. No tengas tanto miedo. Aunque Eriri estaba muerta de miedo, balbuceó una explicación apresuradamente. Aunque parece muy aterrador, en casa de Tomoya, él nos salvó. Él se llama Sukuna. ¿Sukuna? Murmuró Sayuri, repitiendo el nombre. Un destello de extrema sospecha y comprensión brilló en sus hermosos ojos, como si buscara rápidamente alguna información vaga oculta en lo profundo de secretos familiares o registros antiguos. Su expresión se tornó aún más sombría. Precisamente esta gran mujer. Los labios de Sukuna se curvaron en una sonrisa maliciosa, y su ojo observó con gran interés a la forzadamente tranquila Sayuri. En resumen, señora de la familia Sawamura, su hija y sus dos amiguitos ya tienen un pie en lo que llaman el mundo oculto. Confiando en esos hechiceros de Jujutsu que aparecerán y sabrán cuándo manejar las cosas, el resultado es difícil de predecir. Si tienes suerte, tus recuerdos se borran y vuelves a ser un tonto ignorante. Si no tienes suerte, podrías ser absorbido por un vórtice aún más problemático. Su tono denotaba una burla seductora. En lugar de dejar el destino de sus hijos en manos de un grupo de supuestos profesionales de trayectoria desconocida, es mejor dejar que tomen el poder por sí mismos. Cambió de tema, controlando el rostro de Utaa para que se girara hacia las tres chicas. Oigan, niñas, en lugar de estar nerviosas todo el día esperando un arreglo que podría ser una bendición o una maldición, ¿qué tal si aprenden a convertirse en hechiceras de Jujutsu ustedes mismas? ¿Podemos hacerlo también? Eriri olvidó parte de su miedo. La enorme conmoción le hizo soltar las palabras. Sus ojos brillaron con una luz increíble. Incluso la habitualmente tranquila Megumi mostró una mirada de sorpresa, con la boca ligeramente abierta. Aunque Utaa ya estaba preparada, escuchar esta propuesta con sus propios oídos le aceleró el corazón. La curiosidad y el deseo brotaron en su corazón.
Convertirse en un hechicero de Jujutsu. Controlar ese poder trascendental capaz de resistir el terror. ¿Por qué no? El tono de Sukuna tenía una arrogancia natural, como si afirmara un hecho simple. En términos generales, el 80% de ser un hechicero de Jujutsu depende del talento, que es la técnica maldita que se despierta naturalmente. Ese es un talento innato que se transmite de padres a hijos, casi imposible de adquirir posteriormente. Esta es la brecha que separa a los hechiceros de Jiu-Jitsu de élite de la gente común. El famoso Gojo Satoru una vez afirmó la conclusión anterior. Cambió de tono. Sin embargo, mientras una persona viva, posee más o menos la base de la energía maldita. Es simplemente cuestión de cantidad, y la diferencia entre poder sentirla y controlarla. La gran mayoría de la gente común no puede convertirse en hechiceros de Jujutsu porque la cantidad total de energía maldita en sus cuerpos es demasiado escasa. Ni siquiera están calificados para usarla, y mucho menos para mejorarla mediante el entrenamiento. La siniestra mirada de Sukuna recorrió a Eri y Megumi, deteniéndose finalmente en Utaa. Pero ya lo presentí. La cantidad total de energía maldita que contienen ustedes tres es considerable, superando con creces el nivel de la gente común. Explicó con más detalle, con una voz que transmitía un encanto indescriptible. En otras palabras, poseen el potencial y la base para convertirse en hechiceros de Jujutsu. Puede que carezcan de una técnica maldita innata, poderosa y única, lo que significa que su máximo potencial no será muy alto. Como mucho, alcanzarán el nivel de un hechicero de Jujutsu de grado 3 o 4, que son insignificantes a ojos de los verdaderamente fuertes. Pero, Sukuna alargó deliberadamente su tono, enfatizando. Lidiar con más del 90% de los espíritus malditos de bajo nivel que pueden encontrar en su vida diaria, como la basura que trituré casualmente en la casa de Akitomo Yaoi, o incluso los más débiles, es simplemente muy fácil. Mientras aprendas a percibir tu propia energía maldita, a refinarla y condensarla, y a aplicarla a defensas y ataques simples, nunca tendrás que ver impotente cómo desciende el terror como lo hiciste hoy, sin nada que hacer más que gritar y esperar la muerte. Siempre y cuando no busquen la muerte ustedes mismos con excesiva curiosidad al encontrarse con esos lugares siniestros, viejos edificios escolares o bosques de suicidios donde el resentimiento es alto y la energía maldita es demasiado espesa para dispersarse, la autoconservación es más que suficiente. Hechiceros de Jujutsu de grado 3 o 4. No parecía un rango impresionante, pero siempre que pudieran lidiar con espíritus malditos comunes, para las chicas que habían experimentado personalmente una amenaza de muerte y terror extremo, este ya era el poder onírico que buscaban, como una pajita que les salvara la vida. Significaba que ya no serían corderos al matadero, ya no serían una carga que necesitaba protección, sino que tendrían la capacidad de tomar armas y proteger sus propias vidas y rutinas diarias. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1014. Algo nuevo en los ojos de Eriri, el miedo fue reemplazado gradualmente por una chispa llamada esperanza. Subconscientemente, miró a su madre con una mirada llena de súplica. Sayuri fruncía el ceño, claramente sumida en una feroz lucha interna. Como madre, se resistía 1000 veces a dejar que su única hija se adentrara en ese mundo peligroso y extraño, lleno de amenazas desconocidas. Pero como adulta racional, sabía claramente que cuando el peligro ya ha venido a buscarte, escapar y protegerse a ciegas no es la mejor estrategia. Permitirle a su hija la capacidad de protegerse en un mundo peligroso era lo verdaderamente responsable. Sobre todo porque la misteriosa existencia que poseía Utaa, quien se hacía llamar Sukuna, aunque extrañamente poderosa e inquietante, no había mostrado ninguna malicia evidente hasta el momento e incluso había intervenido para salvar a su hija. Su propuesta, aunque el motivo era cuestionable, parecía un camino factible. Utaa, sin embargo, pensó más profundamente. ¿Por qué Sukuna sería tan amable de repente como para ofrecerse a enseñarles? ¿Había un propósito más profundo oculto tras esto? ¿Era por diversión? ¿Para cultivar ayudantes? ¿O algún complot aún más peligroso? Pero a pesar de todo, la tentación de fortalecerse era real. En este mundo donde la pacífica vida cotidiana había sido completamente destrozada para revelar un núcleo horrible, el poder que uno poseía era la única garantía confiable. Ella no quería volver a experimentar esa sensación de impotencia al enfrentarse a un monstruo, no quería dejar su destino en manos de lo desconocido. Sukuna-san. Utaa habló, con la voz ligeramente seca por la tensión, pero con una mirada excepcionalmente firme. Si queremos intentar aprender, ¿por dónde empezamos? La boca, bajo el control de Sukuna, se curvó aún más, casi de forma frenética.
Sus 4 ojos, incluidos los originales de Utaa, brillaron con una luz peligrosa y excitada, como si descubriera un juguete nuevo. Es muy sencillo, dijo, con una voz que transmitía una autoridad incuestionable. El primer paso es aprender a ver de verdad. No con estos ojos físicos que pueden ser engañados por las apariencias, sino cerrando los ojos y usando el corazón, usando todas tus percepciones para experimentar y captar esas energías invisibles que fluyen en el aire y en las sombras, es decir, la energía maldita. En cuanto a cómo aprender específicamente, hizo una pausa, como si anunciara una decisión importante. Mañana, después de la escuela, busquen un lugar tranquilo donde nadie nos moleste, como un aula vacía en la escuela o algún rincón apartado de un parque. Yo personalmente los guiaré en esta primera lección. La caminata para llevar a Megumi a casa no fue corta, pero después de terminarla, Utaa sorprendentemente no sintió mucha fatiga. La brisa de la tarde soplaba a través de su cabello con un aire frío, y las luces de las tiendas de conveniencia y los izakayas que bordeaban las calles eran cálidas y comunes, disipando temporalmente parte de la tristeza que persistía en su corazón. Incluso tuvo la mente de quejarse en silencio para sí misma. Parece que estar poseída por parásitos no es del todo malo, al menos mi resistencia ha mejorado bastante. Esta resistencia sobrehumana fue probablemente uno de los pocos beneficios que trajo la presencia de Sukuna. Habitualmente caminaba hacia la estación de tren más cercana. Sin embargo, a una cuadra de la estación, se detuvo. Las familiares luces de advertencia amarillas parpadeaban y varias barricadas llamativas con carteles de carretera cerrada por mantenimiento bloqueaban el paso, acordonando una sección de la calle. TSK. Utaa no pudo evitar fruncir el ceño y murmuró en voz baja. ¿Por qué siempre hay obras últimamente? ¿No arreglaron esta calle la semana pasada? Este tipo de construcciones temporales de carreteras no era algo raro en Tokio, pero su frecuencia parecía demasiado alta. Justo cuando estaba considerando si tomar un desvío o atravesar la estrecha acera para pasar, la voz de Sukuna, teñida con un poco de aburrimiento pero repentinamente despertada de interés, resonó en su mente. Probablemente no estén arreglando la carretera, sino solucionando algún problema. El corazón de Utaa se apretó. Sukuna continuó explicando con su característico tono de burla e indiferencia. Ya sean esos espíritus malignos que viste esta mañana que parecen restos antiguos, o los espíritus malditos que mencioné antes, no son cosas que cualquiera pueda ver. Quienes pueden ver vagamente las formas de los espíritus malignos necesitan lo que se llama ojos espirituales, un talento diferente. Y quienes pueden ver con claridad a los espíritus malditos tienen un título específico en el mundo Jujutsu: ventanas. Son responsables de monitorear las fluctuaciones de la energía maldita en la ciudad y guiar a los hechiceros Jujutsu a los lugares que necesitan exorcizarse. Su voz transmitía un frío comentario sobre el destino humano. Y la gran mayoría de la gente supuestamente normal es prácticamente ciega en este aspecto. Incluso si un espíritu maldito les muestra sus colmillos y garras justo delante, no lo verán. Incluso ser asesinado por un espíritu maldito solo sería percibido por la gente común como un accidente de coche, una caída accidental o una enfermedad repentina. Desde cierta perspectiva, vivir en la ignorancia y morir en la ignorancia es una especie de felicidad patética, ¿no? Estas palabras le dieron un escalofrío a Utaa. Miró fijamente la calle acordonada, aparentemente tranquila. La oscuridad parecía pesada. Hola, niñita. El tono de Sukuna de repente se volvió emocionado, como si hubiera descubierto un nuevo juguete. Entra y echa un vistazo. He sentido el aura en su interior, es interesante. No parece un espíritu maldito puro, ni esos espíritus malignos de bajo nivel que viste esta mañana. Parece algo nuevo. Este mundo es, sin duda, más animado de lo que imaginaba. ¿Algo nuevo? El ritmo cardíaco de Utaa se aceleró ligeramente. Después de haber experimentado la tragedia y el cambio de su visión del mundo, ella desconfiaba de las cosas nuevas, pero en el fondo, una curiosidad ligeramente influenciada por Sukuna y un deseo de comprender más sobre este mundo real estaban creciendo silenciosamente. Además, por alguna razón, su sensación de seguridad parecía haber aumentado. Quizás se debía a la presencia de Sukuna en su interior, quizás a los sutiles cambios provocados por ese dedo que acababa de obtener, o quizás su subconsciente ya había empezado a aceptar que ya no era una persona común y corriente. En lugar de necesitar que Sukuna controlara su cuerpo por la fuerza como antes, respiró hondo y miró a su alrededor con cautela. Las calles por la noche tenían pocos peatones y nadie notó a este estudiante de secundaria parado frente a las barricadas.
Con un movimiento ágil, Utaa se apoyó en sus manos, saltó fácilmente la barrera que le llegaba a la cintura y aterrizó suavemente dentro del área en mantenimiento. 15. División de exorcismo. En el centro de esta zona envuelta en sombras, un pequeño escuadrón de figuras vestidas con uniformes negros de operaciones especiales y con brazaletes con insignias de talismán especiales, estaban listas. Eran miembros de la División de Exorcismo, un departamento secreto bajo la Policía de Seguridad Pública, específicamente responsable de manejar amenazas sobrenaturales que los medios convencionales no podían abordar. Pero al final, solo eran mercenarios contratados por el gobierno para lidiar con los demonios. El comandante del equipo era un hombre robusto. Su mirada era aguda como la de un águila, pero sus labios apretados y su frente ligeramente sudorosa delataban su tensión interna. Se ajustó el auricular y bajó la voz para dar órdenes, estableciendo el perímetro definitivo. Junto a él estaba una miembro del escuadrón más joven, su rostro aún tenía un rastro de infantilismo persistente, pero la mano que sostenía la pistola especial era excepcionalmente firme. Su nombre era Himeno, la novata más joven del equipo, y era su primera vez participando en una operación contra un objetivo de alta amenaza como el Diablo Fantasma. El capitán giró la cabeza, con la voz muy baja, pero con una seriedad innegable. Era a la vez un recordatorio para Himeno y una forma de afianzar su propia determinación. Himeno, ¿recuerda el plan operativo? Sí, quiero decir, si logramos capturar a este demonio fantasma y suprimir su consciencia, podría ser una oportunidad para ti. El cuerpo de Himeno tembló levemente mientras miraba al capitán. La mirada del capitán permaneció inmóvil mientras continuaba su tranquilo análisis, con un tono de voz que denotaba una pesadez y una tentación indetectables. Hechiceros de Jujutsu, es un don celestial, un talento que se lleva en la sangre. O lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, no podrás colarte en ese círculo ni aunque arriesgues tu vida. Pero para nosotros, la gente normal que no tenemos esa suerte, si queremos obtener el poder de protegernos a nosotros mismos e incluso a los demás en este mundo cada vez más peligroso, existe otro atajo, más directo, pero también más peligroso. Su voz era como un susurro mágico, dibujando una imagen cruel y realista. Negociando con demonios. Paga un precio a cambio de poder. El precio lo decide el diablo. Puede ser trivial, como un mechón de pelo o un recuerdo, o puede ser increíblemente pesado, como un ojo, un brazo o incluso, algo más importante. El capitán hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en él. Pero Himeno, piénsalo. Proteger a personas importantes, sobrevivir en este mundo que podría ser destrozado por monstruos invisibles en cualquier momento, obtener recompensas suficientes para cambiar el destino o incluso permitir que tu familia viva una vida próspera, renunciar a un órgano a cambio de un poder trascendental real, mucha gente, incluyéndome a mí, lo consideraría un trato que vale la pena considerar. Después de todo, comparado con morir en silencio en algún rincón con la causa de la muerte disfrazada de accidente, poder tomar la iniciativa es una victoria en sí misma. La respiración de Himeno se volvió algo rápida y inconscientemente se tocó el pecho, como si estuviera sopesando ese precio invisible. En esta era extraña y llena de peligros, el poder, especialmente el poder que podía contrarrestar amenazas no convencionales, entrañaba una tentación letal. Sin embargo, toda su atención estaba centrada en el edificio abandonado frente a ellos, y todos los equipos de monitoreo apuntaban hacia allí. No se percataron de que en su punto ciego, tras la ventana rota de un edificio más alto al borde de la manzana, un par de ojos inyectados en sangre y enloquecidos los observaban fijamente. Era un hombre de mediana edad con aspecto desposeído, con ropas andrajosas, cabello grasiento y un rubor antinatural en el rostro. No había razón en sus ojos, solo un fanatismo histérico y una crueldad casi alegre. Observó a los miembros de la división de exorcismo colocando trampas cuidadosamente como moscas cayendo en una telaraña, sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida que reveló dientes amarillos desiguales. Murmuró para sí mismo en voz baja, como un sonámbulo, con la voz ronca. Están aquí, están todos aquí, bien, maravillosos, ¿quieres a mi bebé? ¿Quieres atraparlo? En tus sueños. Sus manos apretaban con fuerza un amuleto viejo y de aspecto sucio, grabado con símbolos siniestros e ilegibles. Parecía hablar con una entidad invisible, y su tono se volvía cada vez más agitado. Sí, cámbialo todo. Toma mi alma, mi carne, mi todo. Solo quiero que mueran. Que estas moscas molestas, estos perros santurrones, se vayan al infierno. Mátenlos. Que no quede nadie con vida.
Después de su enloquecida oración, una fluctuación invisible y escalofriante se extendió con él en el centro. En la calle de abajo, los detectores de energía espiritual colocados por la división de exorcismo alrededor del edificio abandonado emitieron de repente una serie de alarmas penetrantes, las agujas se balancearon salvajemente y excedieron instantáneamente su alcance. Capitán. Las lecturas de presión espiritual se disparan. La respuesta energética es más del triple de lo estimado. No, sigue subiendo. Gritó un miembro del equipo aterrorizado, mirando los valores desorbitados en una terminal portátil. El rostro del capitán palideció al instante. Levantó la cabeza bruscamente hacia el edificio objetivo, solo para ver que la entrada, que antes era solo un agujero oscuro, ahora se agitaba con una espesa e inseparable niebla negra como agua hirviendo. Dentro de la niebla, innumerables rostros humanos, deformados por la agonía, parecían gemir y forcejear. Una malicia paralizante surgió como una marea, provocando que todos los miembros del equipo sintieran un miedo sofocante. Mal. La situación ha cambiado. No es una captura. Es una trampa. Todo el personal en alerta máxima. Prepárense. El mando de Himeno aún no había terminado cuando, jejeje, una risa infantil, etérea y misteriosa, aparentemente surgida de las profundidades del inframundo, resonó repentinamente por toda la manzana. El sonido resonó por doquier, impactando directamente en la mente de todos. Inmediatamente después, de la agitada niebla negra, salieron disparados varios tentáculos gigantes translúcidos, hechos de pura sombra y resentimiento. Su velocidad superó el límite visible a simple vista, arremetiendo contra los dos miembros más cercanos de la división de exorcismo. ¡Ayuda! El grito cesó de repente. Los dos miembros ni siquiera tuvieron tiempo de apretar el gatillo. Sus cuerpos eran como cubos de hielo sumergidos en ácido fuerte, disolviéndose y descomponiéndose rápidamente bajo el enredo de los tentáculos. Junto con su equipo especial, se convirtieron en volutas de humo verde y desaparecieron sin dejar rastro, dejando solo un ligero olor a quemado. ¡Fuego! ¡Abran fuego! Rugió el capitán, con los ojos casi reventados de rabia. La metralleta especial que tenía en la mano escupió una lluvia de balas que impactaron en los tentáculos de la sombra, pero fue como una piedra arrojada al océano, que solo provocó débiles ondas y no causó ningún daño sustancial. Los demás miembros también abrieron fuego, con una luz parpadeante en la oscuridad. Pero ante este terror que superaba con creces las expectativas y parecía poseer un cuerpo inmortal, sus ataques se vieron pálidos e impotentes. Dos miembros más fueron alcanzados por los escurridizos tentáculos mientras esquivaban, y su vitalidad se agotó al instante, al desplomarse en el suelo como cadáveres momificados. La desesperación, como una víbora fría, se enroscó en los corazones de cada sobreviviente. Himeno se desplomó en el suelo, contemplando la escena infernal que se extendía ante ella. Solo las palabras del capitán permanecieron en su mente. Pagar un precio a cambio de poder, pero ahora ni siquiera parecía haber una oportunidad de pagar un precio. Detrás de la ventana rota en lo alto, ese hombre de mediana edad enloquecido observaba la matanza que tenía lugar abajo, dejando escapar una risa maníaca de extremo placer, como si apreciara un hermoso drama. ¿Sí? Así mismo. Mátenlos. Mátenlos a todos. Ja 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 ja. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1016. Diablo fantasma. Después de haber superado la barricada y haber entrado en la zona acordonada, Utaa se detuvo en seco, con la mirada fija en la dirección de los intensos disparos y las risas espeluznantes, confundida. El inquilino dentro de su cuerpo susurró emocionado. ¿Ah, sí? ¿Una pelea? ¿Y este poder, interesante? No es energía maldita, ni puro resentimiento. Parece que el paseo de esta noche será aún más emocionante de lo esperado. La desesperación, como una marea fría, había sumergido por completo a los miembros restantes de la división de exorcistas de seguridad pública. Los patrones de ataque impredecibles del diablo fantasma, su casi inmortalidad y su fría malicia que erosionaba el alma hacían que estos guerreros bien entrenados y bien equipados parecieran increíblemente frágiles. Uno tras otro, sus compañeros se convirtieron en humo verde o cadáveres momificados, mientras gritos estridentes y risitas espeluznantes se entrelazaban en una sonata del infierno. Una sombra rozó el brazo del capitán, dejándolo negro y entumecido al instante. La luz espiritual en la boca de su metralleta especializada se atenuó. Se arrodilló sobre una rodilla, jadeando con dificultad, con los ojos llenos de resentimiento y desesperación.
Himeno yacía desplomada no muy lejos, con las pupilas dilatadas, aparentemente habiendo perdido la resistencia. Ese demonio fantasma, una convergencia de innumerables rencores y reglas retorcidas, flotaba en el aire. Su enorme cuerpo, compuesto de innumerables brazos pequeños, se retorcía lentamente. La cabeza que le quedaba, con sus siniestros globos oculares en constante movimiento, emitía un alegre cloqueo, saboreando el miedo de su presa. Se preparaba para asestar el golpe final a estas hormigas en apuros. Justo entonces, una presión indescriptible, mucho más allá de la comprensión de todos los presentes, descendió sin previo aviso. No era la malicia escalofriante del demonio fantasma, sino un terror puro y supremo que parecía originarse desde la fuente misma del mundo. El aire se solidificó al instante, y el tiempo pareció estirarse con fuerza. El paisaje ruinoso de la calle abandonada comenzó a deformarse y ondularse violentamente, como un reflejo en el agua tras el impacto de una piedra. Expansión del dominio. Santuario malévolo. En el momento siguiente, el mundo se trastocó. El suelo de hormigón bajo sus pies se hizo añicos poco a poco, reemplazado por una base pavimentada con innumerables huesos blanqueados. Estos huesos tenían diversas formas, algunos humanos, otros monstruos indescriptibles, retorcidos y forcejeando como congelados en un instante eterno, formando la base de esta aterradora estructura que se alzó repentinamente del suelo. Un santuario enorme y espantoso, que irradiaba un aura infinita de sangre y masacre, surgió de la nada. Más que un santuario, parecía un matadero viviente y sangriento donde la matanza era la ofrenda. Y el cielo quedó completamente cubierto por una capa de sangre carmesí intensa y goteante, como si acabara de derramarse. Esta cúpula sangrienta no era estática. Se retorcía y fluía lentamente, como si estuviera viva, bloqueando por completo la luz exterior y proyectando solo un sofocante resplandor rojo oscuro, tiñendo todo el espacio como las profundidades del infierno. En solo un instante, centrado en ese edificio comercial abandonado, un área con un radio de casi 100 metros fue completamente tragada y cubierta por el dominio llamado Santuario Malévolo. Esto incluía a los miembros restantes de la división de exorcismo, ese arrogante demonio fantasma Utah, que acababa de entrar en esta área y todavía estaba observando. ¿Qué es esto? Un miembro de la división de exorcismo gritó, con la voz quebrada por el miedo extremo. Miró a su alrededor y solo vio huesos interminables, un santuario de carne y hueso retorciéndose y un cielo rojo oscuro. Las calles familiares, la ciudad, el cielo nocturno, todo había desaparecido. Parecían haber sido arrastrados por la fuerza a un espacio extraño e independiente de la realidad, construido enteramente por las reglas de la matanza. El capitán luchó por levantar la cabeza. Su rostro frío mostraba por primera vez una expresión de horror casi desplomable. Como capitán de la división de exorcismo, se había encontrado con muchos eventos sobrenaturales y había escuchado rumores sobre poderosos espíritus malditos o seres de otro mundo que poseían dominios, pero esos eran solo conceptos vagos. Ser testigo y estar personalmente atrapado en un ámbito tan concreto, aterrador y abrumadoramente presente destrozó toda su comprensión y coraje. Esto ya no era una batalla, era un castigo divino. La impotencia de una hormiga ante un desastre natural. Himeno estaba aún más aturdida por el miedo, con los ojos muy abiertos, la boca abierta inconscientemente, incapaz de siquiera gritar, su cuerpo temblaba. Y el demonio fantasma, que había sido tan arrogante hacía un momento, ahora estaba sumido en una inmensa confusión y sospecha. Sus ojos, que giraban constantemente, se detuvieron por primera vez, mirando fijamente ese santuario sangriento. Los innumerables brazos que formaban su cuerpo se agitaron y se curvaron con inquietud, emitiendo chillidos ininteligibles y aterradores. Instintivamente sintió una amenaza fatal, un nivel de amenaza que excedía todo lo que había enfrentado antes. En el centro de este sangriento dominio, directamente enfrente de ese imponente y aterrador santuario malévolo, una figura permanecía en silencio. Era una chica alta, de cabello largo y negro que ondeaba suavemente en la brisa rojiza del dominio. Sus ojos eran ahora tan fríos como el hielo eterno. Fue Utah, o mejor dicho, fue Sukuna quien tomó el control de su cuerpo. Sukuna inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás y respiró profundamente el aire lleno de sangre y matanza dentro del dominio, una expresión satisfecha y embriagada apareció en su rostro. Su respiración clara, en ese dominio de silencio sepulcral, era como el toque de difuntos de la parca, golpeando los corazones de cada sobreviviente. Un
un juguete decente, pero es una lástima, está un poco sucio, dijo Sukuna, controlando las cuerdas vocales de Utaa para emitir una evaluación baja y magnética. Su mirada se posó en el demonio fantasma, que temblaba levemente de miedo. Ni siquiera hizo ningún movimiento evidente, solo tuvo una ligera idea. Zumbido, el aire dentro del dominio emitía un zumbido débil y vibrante, como una cuerda pulsada. Inmediatamente después, en un nivel que ni los humanos ni los demonios podían comprender u observar, innumerables cortes invisibles e intangibles envolvieron instantáneamente al demonio fantasma como una violenta tormenta. No fue un corte físico de espadas, sino un corte y una separación a nivel conceptual. En el siguiente instante, como si fuera cortado en 1000 pedazos por innumerables cuchillas invisibles y afiladas al mismo tiempo, el enorme cuerpo del demonio fantasma, compuesto de sombras y rencores, de repente salpicó con innumerables chorros de sangre de un negro intenso, tan espesa como el aceite. Sus inquietantes brazos, densamente agrupados, en constante movimiento y contorsión, fueron cercenados de raíz en un instante. Innumerables brazos cercenados cayeron sobre los huesos blancos del suelo con un repiqueteo, para luego disolverse y evaporarse rápidamente, convirtiéndose en volutas de humo negro. En un solo encuentro, este demonio fantasma, que había causado grandes pérdidas y casi desesperación a la División de Exorcistas de Seguridad Pública, fue despojado de casi todos sus medios de ataque. Solo una cabeza cubierta de siniestros ojos, cargada de una sospecha extrema y un miedo inimaginable, rodaba por el suelo como un balón pateado, separándose de su cuerpo cercenado. Los ojos de esa cabeza giraban frenética e irregularmente, intentando comprender lo que acababa de suceder y buscando el origen de ese ataque invisible. Su mirada, llena de un sentimiento siniestro y misterioso, recorrió inconscientemente a los miembros circundantes de la División de Exorcistas de Seguridad Pública, quienes estaban desplomados en el suelo como corderos al matadero. El simple hecho de ser atraídos por la mirada de esta aterradora cabeza hizo que los miembros del equipo, cuyas mentes ya habían colapsado debido a la expansión del dominio, sintieran como si hubieran caído en una cueva de hielo. Un escalofrío les recorrió desde el coxis hasta la coronilla, e incluso casi les dejó de respirar. No tenían ninguna duda de que si no fuera por la chica que había aparecido de repente y controlaba el aterrador dominio, atrayendo toda la atención del diablo, probablemente se habrían convertido en cenizas al igual que sus compañeros anteriores. 17. Básicamente inmortal Sukuna observó la cabeza que seguía rodando inútilmente por el suelo, y una cruel y alegre curva se dibujó en el rostro que controlaba. Levantó suavemente una mano y, con un dedo delgado apuntando a la cabeza, hizo un ligero movimiento en el aire. Ruidoso. Junto con este susurro despectivo, los ojos que giraban frenéticamente sobre la cabeza del diablo se congelaron al instante. Un corte, tan liso como un espejo, apareció silenciosamente en el centro de la cabeza, partiéndola en dos. El último rastro de conciencia restante del demonio fantasma, junto con su retorcida existencia, fue completamente aniquilado bajo este corte absoluto. En el dominio, reinó un silencio sepulcral. Solo se oía el leve retorcimiento de la cúpula ensangrentada, el sonido de la baba goteando de la gigantesca boca del santuario, los latidos incontrolables y violentos, y el castañeteo de dientes de los miembros de la división de exorcismo. Sin embargo, lo que desconcertó a Utaa fue que, además de que el demonio fantasma fue desmembrado y aniquilado instantáneamente, todos los humanos en el dominio, incluidos los miembros de la división de exorcismo e incluso ella misma, resultaron completamente ilesos. ¿Te preguntas? La voz de Sukuna, cargada de crueldad juguetona, resonó en el dominio sepulcralmente silencioso. ¿Te preguntas por qué aún pueden respirar? Parecía estar dando una respuesta, pero también mostrando su control divino. Lo que se usó para manipular ese juguete inferior no fue más que un desmantelar arrojado al azar, dijo Sukuna con desenfado, como si hablara de matar una mosca. ¿Desmantelar? El corazón de Utaa se estremeció violentamente. Ella nunca había escuchado ese término antes, pero instintivamente comprendió el terror que contenía. Un lanzamiento casual podría cortar instantáneamente en pedazos a ese demonio fantasma, que había aniquilado a una unidad entera de fuerzas especiales. Sukuna parecía disfrutar de las emociones de Utaa, y continuó explicando en voz baja. Desmantelar es mi técnica de corte más básica. Se puede activar a voluntad, sin límite de veces. Es invisible e intangible. La trayectoria, el alcance y la intensidad del corte están determinados por mi voluntad. Ya sean seres inertes, espíritus malditos, hechiceros de Jujutsu o humanos comunes como tú, frente a él, no eres diferente del papel.
Si hubiera querido, cada uno de los desmantelamientos de ahora habría sido suficiente para cortarlos a todos, junto con ese pedazo de basura, en pedazos uniformes de carne. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los restos del demonio fantasma que se evaporaban rápidamente en el suelo. Su tono denotaba un interés cada vez menor. En cuanto a esa cosa que ni siquiera cuenta como un pez pequeño, ni siquiera tenía derecho a obligarme a usar hendidura. Adherirse. Otra palabra desconocida pero escalofriante. G. Sukuna dejó escapar una risa ininteligible. Ender es un corte que ajusta automáticamente su poder según la intensidad de la energía maldita del objetivo y su resistencia técnica. En cuanto a su poder, su mirada parecía atravesar las barreras del dominio, mirando hacia el vacío lejano, con un dejo de crueldad reminiscente. Basta con dividir instantáneamente un supuesto espíritu maldito de grado especial en varios pedazos, como si se cortara mantequilla. Esa es la forma de morir digna de un oponente que tomo ligeramente en serio. Sukuna meneó la cabeza, poniendo fin a su jactancia. Se giró lentamente, y esos ojos fríos por primera vez dirigieron formalmente una mirada escrutadora al derrumbado himeno y a los otros supervivientes. Bueno, entonces, su voz resonó en ese matadero sangriento, con un dejo de alegría, como un gato examinando a los ratones bajo sus garras. Ahora es el momento de ocuparme de ustedes, hormigas, que me vieron accidentalmente. El dominio se disipó tan abrupta y silenciosamente como apareció. El cielo rojo oscuro, los cimientos esqueléticos de un blanco pálido, las grotescas fauces abiertas, todos los horrores sobrenaturales retrocedieron como una marea, revelando una vez más el destartalado paisaje nocturno del distrito aislado. Las luces de la ciudad a lo lejos y la escasa luz de las estrellas volvieron a proyectar tenues resplandores, pero el persistente y tenue olor a sangre en el aire y el temblor a nivel del alma recordaron a los sobrevivientes que todo lo que acababa de suceder no era de ninguna manera una ilusión. Varios miembros de la División de Exorcistas de Seguridad Pública se desplomaron al suelo exhaustos, jadeando con dificultad, con el sudor frío empapando sus trajes tácticos y temblando involuntariamente. El alivio de sobrevivir a una calamidad se entrelazó con el terror de enfrentarse a un horror indescriptible, dejándolos momentáneamente sin palabras. El capitán, apretando las piernas, casi a punto de doblarse, usó su mano, aún ligeramente temblorosa, para apoyarse en la fría pared junto a ella. Miró a la chica de cabello negro, que seguía de pie tranquilamente frente a ella, como si solo hubiera dado un paseo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le iba a partir las costillas. Sabía que tenía que decir algo, hacer algo. De todos modos, fue esta existencia la que apareció en el último momento, aplastando al demonio fantasma que casi había aniquilado a todo su equipo, aunque los métodos y el poder que mostró fueron igualmente aterradores. Respiró hondo, se obligó a calmarse, dio un paso adelante tambaleándose y, con todas sus fuerzas, esbozó una mirada lo más respetuosa posible, con la voz ronca mientras hablaba. Gracias por su ayuda. La División de Exorcistas de Seguridad Pública nunca olvidará esta bondad que nos salvó la vida. Sin embargo, la respuesta que recibió fue una mirada fría, llena de enojo y condescendencia evidentes. Demasiado alto. Sukuna controló los labios de Utaa, pronunciando palabras desprovistas de calidez. En esos ojos solo había desagrado ante la audacia de una hormiga. El cuerpo del capitán se tensó, sintiendo al instante como si hubiera caído en una bodega de hielo. Comprendió de inmediato lo que quería decir la otra parte. Sin dudarlo un segundo, y sin importarle la dignidad ni la imagen, se dio la vuelta y les siseó a los miembros del equipo que aún estaban atónitos detrás de él. Arrodíllense. Todos, arrodíllense. Ruido sordo. Antes de que sus palabras terminaran, ya se había desplomado y sus rodillas golpearon fuertemente el suelo frío y áspero. Los demás miembros supervivientes del equipo se sobresaltaron al principio, luego se contagiaron del miedo extremo en el tono del capitán y siguieron su ejemplo frenéticamente, arrodillándose, bajando la cabeza y sin atreverse a mirar directamente a la figura que tenía delante. Incluso Himeno, que estaba gravemente herida, fue ayudada por sus compañeros y se postró en el suelo. Por un momento, en el área sellada, solo se escuchó el sonido sordo de los cuerpos golpeando el suelo y la respiración extremadamente contenida y pesada. En ese silencio sepulcral de postración, en lo profundo de la conciencia de Sukuna, resonó una fría señal del sistema, audible solo para él. Se detectó que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Juicio de valor. Medio alto. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico.
Cuerpo de diablo, manos invisibles. Puede invocar y controlar una cierta cantidad de brazos invisibles, que pueden usarse para atacar, restringir o ayudar. Sukuna se quedó sin palabras. Ya tenía 4 manos, necesitaba unas más. ¿Planeaba convertirse en un Guanyin de los 1000 brazos? ¿O una Asura de 1000 brazos? Se detectó que el anfitrión fusionó con éxito el concepto central de diablo fantasma y lo vinculó profundamente con su propio concepto existencial, Ryomen Sukuna. Se cumplieron las condiciones especiales: rasgo oculto activado, cuerpo diabólico, rasgo central. El anfitrión ha alcanzado las reglas fundamentales de diablo. Basado en los conceptos centrales ya existentes, fantasma, Ryomen Sukuna, obtendrás la característica inmortalidad conceptual. Mientras haya vida en el mundo que tema el concepto de fantasma o sienta temor por la existencia de Ryomen Sukuna, tu consciencia y existencia no serán completamente aniquiladas. Incluso si tu forma actual es destruida, te reencontrarás y revivirás a nivel conceptual gracias al miedo y la cognición persistentes. 18. Canal de información adecuado en la cosmovisión de Chainsaw Man. Cuando los demonios son asesinados en el mundo humano, reviven en el infierno, pero sus recuerdos son formateados. Su existencia depende de la intensidad del miedo humano hacia un concepto específico. Cuanto más fuerte es el miedo, mayor es el poder del diablo y más rápido resurge. Por ejemplo, el diablo de las armas posee un poder destructivo debido al miedo global a las armas de fuego. Sin embargo, a la inversa, si el mundo ya no teme a este concepto, el diablo de las armas se verá muy debilitado. Por supuesto, esta inmortalidad no es absoluta. Los demonios devorados por el diablo de la motosierra desaparecen por completo y no pueden renacer, y los conceptos que representan también desaparecen de la cognición humana. Después de que Sukuna recolectó con éxito al diablo fantasma y activó el cuerpo demoníaco, rasgo central, incorporó formalmente el concepto de diablo en su propio sistema existencial, adquiriendo así una forma única de inmortalidad basada en el anclaje del miedo. Incluso si muere de verdad, revivirá. Claro que, a diferencia de la mayoría de los demonios que reviven en el infierno, el origen de Sukuna no es el infierno. Es el rey de las maldiciones, proveniente de las emociones negativas de los humanos en este mundo. Por lo tanto, su mecanismo de resurrección suele consistir en reestructurarse en un lugar del mundo actual donde el miedo conceptual se concentra más, o donde tiene la conexión más fuerte con su existencia. La conciencia de Sukuna recorrió los 2 conceptos centrales que tenía en ese momento. Uno de ellos es el recién adquirido fantasma. Se trata de un miedo primitivo a lo desconocido, a los espíritus y a lo invisible, ampliamente presente en el subconsciente humano. Este miedo es como el aire, omnipresente, y abarca a casi toda la población humana. Pero precisamente porque lo que representa es demasiado amplio y carente de sustancia, también parece superficial y carente de especificidad. O mejor dicho, lo desconocido, los no muertos y los fantasmas que contiene este concepto están siendo repartidos por otros demonios. La porción atribuida al demonio fantasma es mínima. El segundo es el fundamento mismo de su existencia durante 1000 años. Ryomen Sukuna. El miedo a este concepto, sin embargo, llega a otro extremo. En las leyendas populares de la gente común, es más bien un antiguo espíritu maligno simbolizado y vagamente definido, cuyo terror específico se ha diluido con el tiempo, mezclado con la multitud de demonios que desfilan por la noche, lo que genera más curiosidad y desapego que miedo real. Pero en el mundo del Jujutsu, donde se conoce su verdadera naturaleza, ese miedo es profundo. Un pavor extremo a su poder absoluto, su cruel tiranía y la marca indeleble de esa era oscura. La intensidad de este miedo es altísima. Un solo rastro puede contrarrestar el miedo generalizado a los fantasmas que sienten decenas de miles de personas comunes. Pero la imagen de Sukuna es demasiado específica y su difusión es extremadamente limitada, es incluso peor que un fantasma. Incluso en su vida anterior, tener la popularidad de Jujutsu Kaisen como base sería más útil que en este lugar. Ignoró a los miembros de la división de exorcismo, arrodillados en el suelo, como si fueran simples piedras al borde del camino. Su atención se centró en asuntos más prácticos. Venir a este mundo, que parecía fusionar varios sistemas de poder, y tropezar como una mosca sin cabeza, fue sin duda ineficiente y tonto. Las organizaciones oficiales, como la División de Exorcistas de Seguridad Pública antes que él, tenían demasiadas reglas y restricciones. No le interesaba ser su peón. Por lo tanto, los mejores canales para adquirir información y buscar cosas interesantes, como otros dedos dispersos, o poderosas maldiciones, demonios, etc.
Eran naturalmente aquellas organizaciones civiles y poco definidas que operaban en las áreas grises. La mirada de Sukuna volvió a posarse en Himeno, quien estaba arrodillada al frente. Esa mirada era casi tangible, oprimiendo a Himeno hasta que apenas pudo respirar. División de Exorcistas de Seguridad Pública, Sukuna, usando la voz clara y fría de Utaa, pronunció palabras que eran completamente diferentes al estilo de su verdadero yo, pero igualmente opresivas. ¿Conoces la información de contacto de las organizaciones civiles de cazadores de demonios? Su tono era plano, pero transmitía una autoridad innegable. Himeno levantó la vista de repente, con el rostro lleno de asombro. No esperaba que ese ser aterrador le hiciera semejante pregunta. Las organizaciones civiles de cazadores de demonios solían estar compuestas por individuos dispersos con ciertas habilidades sobrenaturales que no estaban dispuestos o no podían ser absorbidos por los canales oficiales. Eran una mezcla heterogénea, con buenas y malas intenciones, y su relación con las agencias oficiales a veces era cooperativa, a veces contenciosa. Seguridad Pública tenía canales de contacto con algunas organizaciones civiles más grandes y conocidas, que se utilizaban para el intercambio de inteligencia necesario o una cooperación limitada. Ese sí, lo hago. Himeno no dudó ni un instante y respondió rápidamente. Sus pensamientos eran caóticos, la escena del dominio que alteró el mundo y la aniquilación instantánea del demonio destellaban repetidamente en su mente. En términos de edad y apariencia, la muchacha que tenía delante era excesivamente joven, pero el asombro inspirado por ese poder había superado desde hacía mucho todas las dudas. Con manos temblorosas, sacó un teléfono especializado, equipado con un chip encriptado, de un bolsillo oculto en su cinturón táctico. Esto contiene un programa de acceso a un foro en línea encriptado y certificado, y una clave de identidad temporal. Himeno sostuvo el teléfono con ambas manos, levantándolo como una ofrenda. El foro requiere un entorno de red específico y verificación de identidad para acceder. En su interior, hay bastantes organizaciones civiles y cazadores solitarios activos, y los canales de información son bastante variados, pero deberían ser bastante completos. Sukuna controló la mano de Utaa, tomando el teléfono con indiferencia, con las yemas de los dedos rozando la fría carcasa metálica. Ni siquiera lo inspeccionó. Sus poderosos sentidos ya le habían dicho que no había trampas. Respondió débilmente. Con un ligero pensamiento, una fuerza invisible levantó el teléfono, conectándolo directamente al foro oculto en las profundidades de la red oscura. De hecho, fue como Sukuna esperaba. La interfaz del foro era rudimentaria y oculta, llena de nombres en clave, jerga y solicitudes de misión. Personas que buscan materiales especiales, reclutan miembros temporales para explorar lugares peligrosos, venden objetos sagrados de origen desconocido o incluso recompensas por demonios o anomalías específicas. La información era extraña y caótica, una verdadera mezcla de bien y mal, pero era una excelente ventana a la dinámica del lado oscuro de este mundo. Tras obtener lo que deseaba, Sukuna perdió inmediatamente el interés en quedarse. El temor y la reverencia hacia estos funcionarios no le valían nada. Ni siquiera volvió a mirar a la multitud arrodillada en el suelo. Controlando el cuerpo de Utaa, se dio la vuelta y se alejó. La figura de Utaa se perdió rápidamente en la oscuridad distante, desapareciendo en unos pocos saltos, como si nunca hubiera aparecido.